¿Qué tal el agua? Ay, caliente, ¿cómo eso va a estar tan caliente? Yo de verdad que estoy loca. Resulta que esa formación rocosa que está ahí en el fondo, en algún momento tenía la apariencia de un cerdito, de un cerdo. Bueno, ya el señor me dio miedo, yo no eché mucho, déjelo así ya. Pero también hay, miren, pequeños de queso y dice en pequeñito, dedos de queso al estilo venezolano. ¿Qué tal? Ah, bueno. Mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y estoy con esta sonrisa en la cara porque he venido a un lugar que tenía demasiadas ganas de conocer de aquí de El Salvador. Y es precisamente, amigos míos, Surf City. Así es. Y es que aquí se encuentra una playa muy famosa de los salvadoreños y sobre todo de extranjeros que vienen, como su nombre lo indica, a surfear. Así es, a surfear las bellas olas que se forman en las playas salvadoreñas. Y la famosa playa se llama Playa El Tunco. ¿Por qué? Yo se los voy a explicar más adelante. Justamente estamos en la entrada donde nos deja el taxi, que también te puede dejar por la parte de adentro, pero yo quise que me dejara aquí para yo recorrer a pie todo el lugar y mostrárselos a ustedes porque vale la pena, seguramente por lo que he visto y lo que me han dicho, cada paso. Así que vámonos para allá para conocer Surf City. Bueno, aquí a Surf City pueden llegar ya sea de taxi o de autobús. A nosotros el taxi con estas aplicaciones más conocidas nos salió en unos aproximadamente $17. Fueron exactamente $16.50 desde San Salvador. El tiempo que les va a demorar llegar aquí desde la capital es de aproximadamente unos 50 minutos dependiendo del tráfico y además dependiendo de si están haciendo obras o no, porque durante nuestro trayecto había muchos tramos que estaban medio cerrados. Entonces se hacía un poquito de congestión, pero porque están haciéndole trabajos a toda esta zona. Bueno, como dato curioso, como venezolano, me da curiosidad de que aquel lugar de allá tienen puesta música de Servando y Florentino de sol a sol. Imagínense ustedes, eso hace 25 años o más de esa canción. Pero bueno, vamos a entrar, amigos, a ver qué nos espera. Bueno, y en este video obviamente no me encuentro solo. Aquí me he traído a mi linda y bella esposa Angie. A tu sudorosa Angeliana. Miren, aquí está la entrada donde les van a estar cobrando si vienen con su carro, que también pueden venir con su carro y entrar por allí. $1, ¿verdad? Sí. $1, eso es lo que van a tener que pagar para entrar y luego ya el estacionamiento es otra cosa, pero hay muchos lugares de estacionamiento que ya vamos a ver. Miren, coquitos a $1.50. Aquí los van a poder conseguir. Es una ciudad, realmente, es una pequeña ciudad de surf y se siente todo el ambiente playero que se debería sentir en un lugar como este. Miren, por ejemplo, se están construyendo nuevas cosas como este hotel y suite coming soon, dice allí. Están haciendo varios trabajos, varias estructuras. Las casas están de los locales bien decoradas, bien animadas, con colores muy bonitos. Miren esa tortuga, qué belleza allí. Y bueno, miren, la verdad es que El Salvador es conocido por varias cosas a nivel mundial, pero casi todas ellas es cosas negativas, de sus días más oscuros, de sus días más violentos, aunque de un tiempo para acá sí que se está destacando el tema de los cambios que han habido en cuanto a su seguridad, en cuanto al control de las maras y todo este tema de la inseguridad que ya vamos a estar pues tocando también más adelante en otros episodios. Pero a pesar de eso y a pesar de además ser un país bastante pequeño, el pulgarcito de América como le dicen, Surf City o esta área de aquí era muy famosa para los extranjeros que son fanáticos del surf, y es que para ellos es el paraíso del surf, y es que así es conocido también este lugar como el paraíso del surf. Y por ello vamos a encontrar muchos restaurantes, hoteles, tiendas. Miren esto, wow, qué belleza de lugar. Es un restaurante, se llama Pargos. Además veo que venden como souvenirs. Miren esto, qué lindura de sitio. Vean que aquí tenemos un pequeño mapa de El Salvador con algunos puntos emblemáticos turísticos del país. Miren, desde cascadas, lagos, volcanes para pescar, zona cafetera, el surf, museos, playas, ruinas, el aeropuerto como tal. Y aquí todo te lo tienen demarcadito, miren eso. Y nosotros en toda esta área que representa el país estamos en esta zona de aquí, ¿ok?
Miren, este parece el balde de Don Cangrejo para dejar las colillas de cigarro y no las anden dejando por allí. Y digo eso porque parece un cangrejito Don Cangrejo allá. Sí, y aquí hay un hashtag que dice El Salvador sin colillas. Sin colillas, sí señor. Miren, si ustedes se vienen en autobús a esta zona, el viaje dura aproximadamente 1 hora y cuesta $1.50. Así que si quieren ahorrar dinero, lo pueden hacer de esa manera. El parqueo, por ejemplo, en este lugar cuesta $3, que ya vi el letrero por allí. Y las habitaciones, si se quieren hospedar por acá en alguno de estos hoteles, ya he visto habitaciones que van desde los $35 en adelante. Así que pueden pasar una increíble noche por acá por ese precio. Nosotros no vamos a pasar la noche aquí porque realmente tenemos un itinerario bastante forzado y no nos permite pues disfrutar aquí de la noche. Pero vamos a tratar de quedarnos lo más que se pueda y disfrutar de todas las cosas que se puedan hacer aquí. Si queremos comer, pues también vamos a poder comer las deliciosas pupusas que ya hemos estado probando. ¡Wow! Miren eso. También tenemos por aquí, miren, si se les olvidó el traje de baño o si quieren comprar otro o alguna pinta playera, pues lo pueden hacer. Aquí también tienen parqueo, o sea, parqueo no les va a faltar, amigos. Miren, aquí venden tacos, tortas, nachos, tamales, burritos. Aquí venden desayunos. Por ejemplo, en una pizzería que estoy viendo por acá, tenemos pizzas en margarita en $10. Tenemos, por ejemplo, pepitos en $12. Amigo fungi. Ah, no, todo esto son pizzas, la verdad. Es que, porque tienen ingredientes así bastante completos. Pero sí, miren, desde $10 la más económica hasta $14 las pizzas. Si necesitan una tiendita para comprar algo que se les haya olvidado, también tenemos este tipo de bodeguitas donde pueden encontrar de todo. Miren eso, bien completa. Miren, esto debe ser divertido de rentar. Miren, por 2 horas te cobran $30, por 4 horas 40, y si es todo el día, $60, y alquilas unas de estas que para recorrer el lugar está genial. Miren, ya he visto varios extranjeros, como esas dos chicas rubias altas que se están montando en esa camioneta, hablando en inglés. Miren, andan con su perrito suelto por allí. Miren, miren. Andan con el perrito por ahí sin más. Miren, tenemos un pequeño centro comercial acá. Miren, tenemos cajero automático si necesitan. Aquí tenemos varias tiendas, hasta de tatú. Miren, salón de belleza, por allá también veo. Bueno, miren, después de recorrer todo el lugar, obviamente que si te quieres hacer un masaje lo tienes aquí disponible. Seguramente ahora venimos para acá porque miren, hay masajes de relajación, terapéuticos. Así que seguro para acá vamos a venir a ver qué tal. Miren, tenemos una pequeña plaza aquí donde vamos a conseguir un pequeño mini market. Tenemos aquí para comernos un rico helado. Miren qué sabroso está. Aquí están otros helados más, porque es que el calor es como para andar de traje de baño. Miren, aquí tenemos algunas tiendas. Aquí tenemos una tienda de tatú. Qué cool está esto. Me encanta la onda que se percibe aquí. Bueno, si se preguntan como yo cuánto puede costar una tabla de surf, por ejemplo esta que es bastante pequeña, $295 sale aquí. Lo que me gusta del lugar es que es una comunidad cerrada. Fíjense, ahí tenemos otro mercadito con algunas tumbonas ahí como para echarte y disfrutar de la tarde. Me gusta eso, que es una zona cerrada, está la gente pues tranquila aquí. Miren, tenemos un real estate aquí. Vamos a ver en cuánto están las propiedades. A ver, $675,000 de 1000 metros cuadrados. Por aquí tenemos una de 668,000, pero esto es un terreno. Por aquí tenemos una casa de más de $500,000, 175,000 este terreno por aquí, 190,000 este terreno por acá. Esa cuesta casi $1.000.000. Sí, casi $1.750.000 cuesta esta propiedad de aquí. 1.3 millones. Es una mansión. ¡Wow! Bueno, si se estaban preguntando un poco los precios, pues allí los pueden más o menos saber. Esta vale 280,000 y es de 800 metros cuadrados. Bueno, miren, nosotros venimos caminando desde allá, desde la entrada. Aquí dan la vuelta los carros y siguen por allá. Y si nos vamos por este lado de acá, pues vamos a llegar a la famosa playa El Tunco y ya vamos justo para allá. Vean que también pueden rentar motos. Fíjense, esta por 24 horas $30, o esta así por $10 por 1 hora, 4 horas por $20 y todo el día por $25. Miren, aquí viene un surfista con toda la pinta con su tabla. Aquí hay varias cosas para comprar algún souvenir. Miren, música en vivo aquí, comida, lo que busquen. Esta calle está muy bonita, muchos negocios, todo está limpiecito, eso sí, lo mantienen súper limpiecito. No veo ni una sola basura por allí, más que algunas hojitas de los árboles. Miren, amigos, aquí están las minutas.
Exacto, miren, le echan bananita. Es como un granizado, lo que nosotros conocemos granizado. Es un raspado, lo que Un raspado, exacto, un raspado. Miren, aquí tienen los diferentes sabores. Pero eso viene con todo, miren, fruta y todo. Miren, Angie se está pidiendo uno de tamarindo, que le dijo al señor, mire, me da uno de tamarindo porque quiero uno ácido. Entonces el señor dijo, bueno, le puedo echar limón, pero también quiero leche condensada. Entonces una cosa complicada lo que Angie quiere, pero miren, ahí se lo está haciendo. Bueno, ya el señor me dio miedo, yo no eché mucho, déjelo así ya. Eso con limón y leche condensada me daba nervio. No, no, está bien. Jalea no. No, porque me dijo que era muy dulce. ¿Está bien así? Sí, así. Gracias, muy amable. ¿Qué tal está eso? Refrescante. Primera vez, miren, agarren tips para lo que hacen raspado, echar limón. Eso tan bueno. Está está. delicioso. $1 ese de ahí. Y obviamente que tenían que haber lugares donde te rentaran las tablas de surf. Y aquí tenemos uno, miren eso. Ahí las tienen de todos los tamaños, de todos los tipos. Así que por eso no se vayan a parar de venir aquí si quieren practicar un poquito de surf y no se trajeron su tabla, pues lo pueden hacer aquí o tomar clases también. Bueno, miren, si es por Angie, se pusiera a hacer ahorita clases de surf porque le gusta, le llama la atención. Ya averiguamos allí en ese lugar a ver cuánto sale y es así. Por persona salen $30 las clases por persona, pero si lo hacemos los dos nos dijeron que nos podían hacer un precio de $25. Ahora, ¿eso qué incluye? Incluye la tabla, incluye el rash, que es el traje, y luego es 1 hora y media más o menos de clases y te queda la tabla para todo el resto del día. Entonces, si quieren hacerlo, pues pueden tener la experiencia de poder tener unas clases de surf e intentarlo. Y dicho eso, amigos, bienvenidos a la playa El Tunco. ¿Por qué la playa El Tunco? ¿Por qué? Pues amigos, resulta que esa formación rocosa que está ahí en el fondo, ya dentro del mar, en algún momento tenía la apariencia de un cerdito, de un cerdo. Porque aquí en El Salvador a los cerdos les dicen tunco. Entonces, debido a eso, esta playa es conocida como Playa El Tunco. Aunque yo realmente no le logro ver la forma del cerdo. Por cierto, el chico que me estuvo comentando sobre las clases de surf me dijo que hoy el día estaba increíble para hacer eso. Fíjense que allá al fondo hay mucha gente esperando su ola. Miren, veo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como 20 personas o más metidas en el agua. Fíjense que no es una playa mucho para venir a bañarse como tal, sino a venir a practicar este deporte. Fíjense que la arena es así oscura, totalmente arena volcánica, ok. Recordemos que El Salvador tiene varios volcanes y pues esto es una playa prácticamente derivada de ello. Fíjense que tiene el cauce de un río por aquí, le desemboca un río justo en el mar, y esta playa en particular, la del Tunco, además de ser famosa por el tunco o esa formación rocosa, también es porque de aquí nacen olas de clase mundial desde las profundidades rocosas de esta playa, porque hacen que desde las profundidades rocosas, las cuales se caracterizan por generar un reef break de nivel mundial y hacen que el recorrido sea bastante duradero, como para permitir hacer múltiples giros, técnicas en el mismo viaje, donde muchos surfistas aprovechan para demostrar su habilidad en la tabla. Bueno, quieras venir o no a surfear a esta playa, puedes pasar un rato bastante agradable porque, como les vengo mencionando, hay muchos sitios, por ejemplo, de comida. Tenemos varios restaurantes a pie de playa. Aquí hay varios donde pueden venir a sentarse y contemplar pues la playa y disfrutar de un buen día de sol. Bueno, a ver, empiezo a ver el chanchito, empiezo a ver al cerdito. Me dicen que está patas arriba, entonces parece como que está el cerdito ahí acostado. Yo creo que ya comienzo a verlo. Y si les gusta que durante sus comidas les toquen una serenata, música en vivo, pues lo pueden hacer, lo pueden disfrutar, porque miren, ahí van los chicos justamente a ofrecer su servicio. Ahí está, miren. Bueno, vamos a seguir recorriendo el lugar. Lo que más hemos visto, amigos, son todo tipo de comercios. Este es como para el otro lado, desde la playa El Tunco. Y aquí lo que vamos a ver son, bueno, lugares donde alquilan habitaciones, parqueo, donde viven los locales que ofrecen sus servicios, sus productos. Me imagino que los surfistas pues se malogran mucho, porque ya he visto varios lugares donde ofrecen esto. Por ejemplo, quiropráctica, masajes relajantes, pero sobre todo para dolores y ese tipo de cosas. Miren todos los lugares que hay para rentar habitaciones. Están súper cool con esa onda súper playera.
Algo de lo que más me ha gustado y lo que más me ha llamado la atención es la vida tranquila que se respira aquí. La gente va a sus aires. Hay extranjeros como este muchacho que está pasando por aquí. Miren, sin franela, en shorts, caminando por ahí. O como la chica que cargaba su tabla aquí al lado. La verdad es que es otro mundo, ¿no? Es otra forma de vida la que se respira por acá. Alejado del centro de la ciudad, donde es más agitada, donde hay más tráfico, donde está todo como un poquito más congestionado, tanto de gente como de... Pero aquí es muy diferente. Bueno, el plan de ahorita es el siguiente. Ya agendamos cita para hacernos unos buenos masajes relajantes. Y ahorita es, mientras que se hace la hora, que tenemos que esperar 1 hora y 10 minutos exactamente en este momento, comernos algo. La cosa es decidir dónde comer. Esta es otra vista de la playa. Miren aquí, qué bonito. Por allá se ve la formación rocosa. Aquí hay algunos lugares de comer. Oh, wow, miren qué lugar tan bonito este, con piscina ya. Ay, yo quiero estar aquí, yo quiero venir aquí. Aquí sí me provoca estar. Miren qué lugar tan hermoso. Miren, yo entré de salido, yo no sé si se puede entrar. Wow, miren esto qué bonito está. Miren, tenemos un pequeño bar allí en el centro. Hay una piscina que se ve muy bonita ahí a la derecha, refrescante. Hay como una especie de bar aquí también. Miren, si aquí se puede comer, usar la piscina y todo, pues aquí vamos a estar. Bueno, esta va a ser nuestra mesa. Qué vista, qué mesa, qué lugar, qué bonito está. Lástima que no vamos a poder utilizar la piscina porque me dijeron que no está ahorita disponible, pero sí vamos a poder almorzar aquí con esta tremenda vista de la playa. Miren eso ahí, qué hermoso está, espectacular. Y fue de casualidad que lo encontramos realmente. Bueno, miren, resulta que estoy viendo el menú y entre las cosas para compartir, los aperitivos, hay guacamole, hay hummus, hay chili con papa, chili de nachos, pero también hay, miren, pequeños de queso y dice en pequeñito, dedos de queso al estilo venezolano. ¿Qué tal? Ah, bueno. Bueno, miren, yo me decidí por un arroz marinero que trae calamar, camarón, pescado y almejas y vale $21.50. Un poco costoso, pero para estar a orillas de la playa en un lugar así, pues es más o menos el precio que uno suele conseguir en estos lugares. Porque me puse a ver y las pastas cuestan como $21 y para pasta, bueno, me como un arroz marinero que estando en el mar, pues yo creo que es mejor plan. Alguien por aquí está bien bañada Y fresquita. y fresquita. ¿Qué tal el agua? Ay, caliente, ¿cómo eso va a estar tan caliente? Yo de verdad que estoy loca. Yo me metí pensando que iba a estar fría, pero yo dije, es que tengo tanto calor que ni que esté helada que me meto. No, eso está caliente riquísimo. Uno no se quiere ni salir. Pero salí porque dije, si llega la comida, entonces después despeinarme, quitarme la sal y todo eso. Así que no, me salí con tiempo y ya bueno, por ahí ya viene la comida. Yo no sé si me meto ahorita porque ya la comida debe estar por llegar y yo me quedé aquí tan relajado que casi que me quedo dormido. Cuando Angie se fue a bañar, yo me quedé ahí medio recostado y ya me estaba quedando dormido. Es que algo importante que no le hemos comentado es que como el sitio pues está al aire libre, tienen ventiladores Sí. y aquí realmente es demasiado sabroso. Fresquito. Miren, tenemos un ventilador allá arriba, justo arriba, entonces aquí nos pega el ventilador pero fresquito y yo relajadísimo. Y después tenemos el masaje ya programado, así que no sé si me vaya a meter o no. Bueno, vean cómo luce mi arroz marinera. Miren qué belleza. Se ve delicioso. Aquí me trajeron salsa inglesa y Jalisco. Supongo que para los burritos de Angie por si le quiere echar. Muy rico. Buen provecho. Gracias. A ver, vamos a ver cómo está esto. Mire, tiene full camarones. Está bien resuelta. El sabor está muy rico. Delicioso. Miren, 20 puntos. Me trajeron una nueva. Qué rústica soy. Me da miedo. Quiero irme por lo seguro y después... Está buenísimo. Este burrito, si no me equivoco, los vegetarianos estaban en $11. Y pedí extra de guacamole porque cuando pregunté qué era lo que traía, no traía guacamole y yo no vale. Burrito sin guacamole no. Entonces bueno, pedí y ahí estoy untando. Listo, ya comimos, barriguita llena, corazón contento. Ahora sí toca los masajes. A ver si nos da chance porque ya tenemos un retraso de 17 minutos. El arroz se tardó más de lo esperado. Vamos a ver si nos atienden. Bueno, y de camino al lugar de los masajes, ya se están poniendo aquí los chicos de ventas de souvenirs, que son muy típicos de conseguir aquí en la playa. Miren, piedras, pulseritas. Miren, sí, llegamos. Nos dijeron que esperáramos un minutito y ya nos van a atender. Mientras tanto, aquí nos relajamos porque está bien fresquito con aire. Bueno, por la siguiente horita nosotros nos despedimos, nos vamos a relajar en estas camillitas y ya les contaremos.
Bueno, yo no sé si se nota mi cara de dormido, de relajado, pero estuvo fantástico. Uno de los mejores masajes que me han dado, de verdad. Estuvo muy bueno. La señora tiene muy buena mano. Son casi las 6 de la tarde. Estuvo chévere. Vamos a salir a ver cómo está el movimiento y ver qué más les podemos mostrar. Amigos, bueno, ya esto está oscureciendo y con ello se están colocando ya más bonitos los sitios porque se ven mejor iluminados. Y miren, ya hay fila de carros para entrar. Miren eso. Claro, porque los sitios se activan. Ya la vida nocturna es otra cosa aquí. Todo se activa más. El sol ya se fue. El calor ya se está yendo. Bueno, si nosotros pensamos que iba a estar solo esto, miren que ya se están llenando hasta los garajes. Ya se escucha la rumba. Yo creo que el movimiento más grande de esto es en la noche. No creo que nos vayamos a poder quedar hasta la noche, pero miren, por ejemplo, estos beach club cómo ya se están armando. Miren esos lugares como se están activando, ¿ah? Algunos sitios que estaban abiertos están cerrados y por el contrario, sitios que estaban cerrados ahora están abriendo. Miren esto. Oh, aquí hay más movimiento en esta calle. Esta es la calle que nos lleva a la playa El Tunco. Temprano no había tanta gente como ahora. Lo que es venir a un sitio en una hora y en otra. Diferente, ¿ah? Ajá, miren, esto se activó. Buena música. Miren, aquí están haciendo como fila para comprar cosas. Ah, son minutas. Otra minuta. Yo no las he probado realmente. Vamos a ver qué tal se ve la playa a esta hora. Aquí están vendiendo alguna cosilla. ¡Qué belleza! Miren esto. ¡Wow! Ahora sí que hay gente aquí. Miren, esto está full de gente. ¿Se acuerdan cuando vinimos más temprano? Bueno, para ustedes sí se van a acordar porque fue más lento el proceso, pero para nosotros que llegamos aquí desde temprano, ¡wow! Esto se activa es de noche. Miren, música en vivo. La gente está disfrutando más del agua. Hay muchísima más gente a esta hora y eso que son 6 y 6 de la tarde. Miren esto. Qué buena idea fue hacernos el masaje porque si no quizás nos hubiésemos ido antes. Pero hay un montón de gente. Miren eso. Miren, es impresionante la cantidad de turistas extranjeros que hay aquí hablando inglés por todos lados. O sea, es impresionante, la verdad. Lo que decían no era falso, realmente mucha gente que viene justo a este sitio en particular. Sí, señor. Nosotros estamos todavía como medio relax, súper dormidos, atontados, por eso nos van a ver así como un poquito apagados. No es por eso, sino por el masaje. Pero fue una muy buena idea, vuelvo y repito, el tema del masaje, porque si no, no hubiésemos podido ver esto así. Sí, seguramente nos hubiésemos ido en la tarde y nos hubiésemos visto la otra cara. O sea, el movimiento del lugar ocurre en la noche. Sí. Y no porque es de noche la gente no está metida en la playa, están metidos en la playa igual. Miren, miren con los perritos y todo. Miren, gente con sus animalitos. Hubiésemos traído al señor Pucci, pero para estos viajes es muy difícil traerlo. Y bueno, Angie que pudo probar la playa, el agua estaba calientita para el momento en que Angie se metió. Así que no dudo, todavía así caliente y la gente por eso está disfrutando. Eso, la gente ahí refrescando. Vean los sitios para ustedes o pasarla bien a orilla de la playa, toda la iluminación que tiene y hasta la luna tenemos la dicha de ver aquí. Miren eso. Qué paisaje, señores. Miren, ahora venimos a comer un heladito por aquí. Me provocó, lo siento, con este calor. Pero miren, me di cuenta que en un parqueo que decía temprano $3, ahora cuesta 5. En la noche debe ser que, exacto, viene más gente y se quedan sin puestos. Así que bueno, yo creo que vamos a comer un heladito aquí. Comer rápido. A ver, ha llegado el momento de probar esta delicia fría. Está bueno, es un buen raspado. Es como un raspado de Venezuela, yo me lo pedí de fresa y uva y sabe igualito como el raspado de colita. Muy bueno. Bueno, amigos, y con esta tremenda vista de la playa, el Tunco, con el Tunco detrás de mí, yo creo que podemos dejar el video hasta aquí. Creo que fue una excelente experiencia venir hasta acá, conocer esta otra cara de El Salvador, una que quizás no resalte mucho en el mundo, o bueno, por el contrario, quizás cada vez más va a resaltar este tipo de cosas de este pequeño país de América que sorprende cuando lo conoces, porque a mí, miren, me tiene con la quijada en el piso. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Recuerden que les estuve haciendo una serie increíble de mi visita aquí a El Salvador y este tan solo es uno de los muchos videos que hice estando en este país, y si no te quieres perder los anteriores ni los próximos, tan solo tienes que suscribirte a este canal, activa las notificaciones, que lo mejor de todo es que es completamente gratis. Además que andamos paseando por el mundo recorriendo otras latitudes. Amigos, si me quieren seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos cortitos,
YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí, desde la playa del Tunco en Surf City, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.